encuesta de percepción que aplicó el IDEAM en 2016 sobre cambio climático, el 98% de los colombianos acepta que el cambio climático es un hecho, el 57% sabe que en sus ciudades está aumentando la temperatura y el 75% reconoce que está mal informada. La encuesta además nos entregó datos mucho más interesantes y es que el 91% de los colombianos se informan sobre el cambio climático a través de los noticieros de televisión, el 5% a través de internet y solo el 2% a través de la radio. Estos hallazgos constituyen un desafío muy grande para el periodismo, porque una de nuestras principales razones es ser sujetos de educación frente a los temas sobre los que informamos. El cambio climático es un tema que sí o sí debería interesarle a todos los colombianos. Los reporteros tenemos una responsabilidad gigante de crear conversaciones más adecuadas y mejor informadas acerca de este fenómeno. Yo sé que suena como una proeza querer ubicar el cambio climático como uno de los principales ejes de nuestra agenda informativa, sobre todo porque estamos acostumbrados a que en región y desde Bogotá y las principales ciudades hemos cubierto a Colombia a través de sus escándalos de corrupción, escándalos judiciales, pero sin duda todos estos temas están relacionados también con el cambio climático. Y también hay que aceptar que los temas ambientales comienzan a encontrar un espacio en nuestra agenda informativa. La participación de Colombia en espacios como las COP, que son las conferencias de las partes donde se discuten temas de cambio climático, es fundamental y siempre ha sido muy representativa. Además, aquí en Colombia existen noticias como las declaraciones constantes de reservas y parques nacionales, y es también el país en donde demandas judiciales han logrado proteger de alguna manera el Amazonas, como lo que ocurrió en 2018, cuando el Tribunal Superior de Bogotá le doy la razón a 25 niñas y jóvenes de Colombia que demandaron al Estado por no cumplir con sus programas de cero deforestación. Este tipo de avances han permitido que el gobierno colombiano establezca nuevas hojas de rutas para actuar frente al cambio climático. Así que hay un debate que se está dando en el país y que nosotros estamos como llamados a informar sobre ese debate, a ser sujetos incluso activos de este. Otra cosa importante es que Colombia es la sede de ONGs como WWF, The Nature Conservancy, Amazon Conservation Team, Gaia Amazonas y todas las organizaciones nacionales, regionales, locales que están trabajando sobre asuntos ambientales y de cambio climático. Colombia también es sede de importantes institutos de investigación como los que existen en nuestras universidades y también instituciones como el Instituto Humboldt o el Centro de Agricultura Tropical CIAT con sede en el Valle del Cauca. Esto lo que quiere decir es que hay suficiente información disponible para hacer del cambio climático un tema prioritario. Sobre esta realidad construimos 15 recomendaciones que están compiladas en la guía de periodismo ambiental que Consejo de Redacción va a entregarles y que realizamos con 7 periodistas que han estado cubriendo cambio climático durante los últimos 10 años en Colombia y con quienes nos imaginamos cuáles podrían ser unas recomendaciones que ustedes podrían tomar para hacer del cambio climático una noticia relevante. La primera recomendación es que tienes que acordarte de usar las palabras adecuadas. ¿De qué se trata esto? Ya vimos en las clases anteriores como The Guardian, The New York Times y un montón de medios internacionales, además de otros que en Colombia ya están aplicando este enfoque, están intentando cambiar la manera o al menos ajustar el lenguaje para usar palabras mucho más precisas. Es por eso que estamos hablando hoy de crisis climática, no en lugar de cambio climático, pero sí al menos como un sinónimo de cambio climático que podemos empezar a utilizar en paralelo. En el caso, por ejemplo, de los políticos escépticos, en Estados Unidos se les está llamando ya negacionistas y en lugar de repetir siempre la palabra biodiversidad, lo que nos proponen estos periodistas es que utilicemos sinónimos como vida silvestre, que entrega como una idea mucho más de pronto ilustrativa de lo que significa la biodiversidad. Recuerda que nuestro fuerte como periodistas es la capacidad que tenemos de hilar nuestras historias a través de palabras. Por eso te invito a que utilices palabras mucho más adecuadas o mucho más precisas a la hora de describir fenómenos como cambio climático, deforestación, sequías u otros conflictos ambientales. Segundo, el cambio climático enferma y hay que decirlo. Cada evento climático que se agrava producto de esta crisis tiene consecuencias en la salud de las poblaciones. En Medellín, 4.500 personas mueren cada año debido a enfermedades respiratorias agudas. Entre 2011 y 2016, las cifras de muertes por esta causa superó las 22.900 personas. La contaminación asociada al uso excesivo de buses, camiones, carros y la generación de muchísimos desechos al medio ambiente acelera el cambio climático y causa muertes. Y esas historias hay que relacionarlas y hay que contarlas. La tercera recomendación es entender que el cambio climático es un tema complejo, multidimensional y sobre esto hay que hablar.
Así que es un reto para todos los reporteros tratar de no simplificar lo que ocurre detrás de fenómenos como el cambio climático. El cambio climático está directamente relacionado a la pobreza, a asuntos de género, a asuntos étnicos, a asuntos culturales, y esa interrelación es necesario hacerla para entender la complejidad de este fenómeno, sus causas multidimensionales y también la diversidad de soluciones disponibles. Es común acudir a los informes mensuales y boletines del IDEAM para cubrir lo que pasa con la deforestación en el Amazonas, pero el tema es mucho más complejo que esta vista satelital que nos entregan las organizaciones desde Bogotá. Cada uno de los ecosistemas sobre los que nosotros generamos información tiene sus particularidades. Así que la recomendación es que vayan y conozcan cada uno de los paisajes sobre los que ustedes están produciendo contenidos para que entiendan cuál es la relación de las comunidades con ese territorio, cuáles son los conflictos socioambientales que están presentes y cómo pueden hacer un cubrimiento mucho más completo y complejo sobre este tema. Además, es importantísimo incluir enfoques diferenciales cuando hablamos de cambio climático, porque detrás de todas estas historias ambientales hay mujeres, hay niños, hay indígenas, hay abandono estatal, hay conflictos políticos. Entonces necesitamos crear de pronto un contexto mucho más completo y robusto que nos permita entender en qué contexto ocurre el cambio climático en nuestro territorio y cómo podemos cubrirlo mejor. Hay una herramienta que desde hoy puede ser muy útil para ustedes y es relacionar los temas de cambio climático con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Colombia existe un instituto que se llama el Instituto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con sede en la Universidad de los Andes. Tiene muchísima información sobre cómo podríamos nosotros alcanzar estos objetivos que como humanidad nos trazamos hace un par de años, que nuestros gobiernos tienen sobre sus agendas y que son completamente relacionables a los conflictos ambientales sobre los que hablamos. Porque definitivamente cuando cubrimos cambio climático, cubrimos también desigualdad social. La cuarta recomendación es no olvidar que el cambio climático es una oportunidad para crear vínculos entre la Colombia rural y la urbana. Los colombianos necesitan suficiente información para entender que los ecosistemas en los que viven están completamente interconectados e interrelacionados y generan relaciones codependientes. Si un ecosistema falla, el ecosistema en el que él está seguramente se va a ver afectado. Es por eso que necesitamos que fortalezcamos redes de colaboración entre periodistas de las zonas urbanas y rurales de Colombia. No solamente para intercambiar información, sino para hacer visibles problemáticas que están en las zonas apartadas y que de pronto no están teniendo el eco que necesitan en el resto del país, porque Colombia sigue siendo un país con información muy centralizada. Esa centralización de la información hay que combatirla. Por eso los periodistas que tienen sede en Bogotá, que cubren cambio climático, también deberían asumir la responsabilidad de apoyar a sus colegas en región para que difundamos información que tiene que ver con sus asuntos ambientales. Además, esta red de colaboración podría permitir que periodistas regionales se unieran para compartir información de calidad y esto beneficiaría sobre todo también a nuestras audiencias. A veces la idea de que tenemos que especializarnos en nuestra región en un tema como cambio climático reduce la oportunidad que tenemos de impactar la mentalidad de nuestros lectores. Puede ser un buen momento para crear oportunidades de distribuir información de nuestra región en otras zonas del país. Hacer un curso, por ejemplo, con tantos periodistas ambientales debería ayudarnos a activar esa pregunta sobre qué podemos hacer juntos. El periodismo colaborativo es en este momento un camino necesario a la hora de cubrir cambio climático. Una quinta recomendación es que entendamos que el cambio climático debe transversalizarse a todos nuestros compañeros de la sala de redacción. A veces creemos que este solo es un asunto de periodistas ambientales, pero ya nos hemos dado cuenta y creo que la pandemia del COVID nos ha permitido entender cómo un fenómeno que parecía un asunto de salud ahora es un asunto transversal para la humanidad. Pasa lo mismo con el cubrimiento del cambio climático. Este es un asunto que tiene perspectivas económicas, perspectivas culturales, perspectivas políticas, perspectivas internacionales, así que todos los reporteros de las salas de redacciones deberían interesarse por incluir un tema como el cambio climático dentro de sus agendas. Y nosotros somos como quienes podemos ir sembrando esa semilla a través de los consejos editoriales, consejos de redacción, conversaciones con colegas y con editores, de empezar a posicionar este tema como un asunto que a la larga está relacionado con cubrir un asunto de supervivencia.
Un sexto camino para hacer de este un tema relevante es que sí que tenemos que escuchar a los jóvenes. El cambio climático tiene todo que ver con las futuras generaciones y ahora estamos en un momento histórico porque son los adolescentes los que se están convirtiendo en voceros de este debate internacional. Greta Thunberg nos mostró que los adolescentes tienen mucho que decir en cuanto a cambio climático, pero sabemos que en nuestras regiones colombianas hay muchísimos jóvenes y no solo jóvenes, comunidades que están interesadas en hablar de este tema, en activar conversaciones sociales, en entregarnos información de calidad para nuestras notas diarias. Empecemos a considerar la inclusión de nuevas voces. Muchas veces lo que nos pasa a los periodistas ambientales es que nos casamos solo con unos expertos, con unas comunidades o con unas historias en particular, dependiendo del lugar en el que estemos ejerciendo nuestra profesión. Pero no solo incluir las voces de los adolescentes es importante, sino también generar contenidos que estén dirigidos a esas audiencias. Finalmente, los adolescentes no solamente serán las generaciones del futuro, sino nuestros futuros lectores quienes nos ayudarán a sostener nuestros medios de comunicación. Así que les debemos mucha información y les debemos además la posibilidad de ayudarles a que se eduquen frente a un tema tan importante como este. Si vemos también lo que ocurre en otros países y en el nuestro, muchos adolescentes tienen ideas fantásticas de cómo podría solucionarse asuntos relacionados con el cambio climático, así que no dejemos de tenerlos en cuenta. Otra recomendación muy importante es seguirle la pista a los compromisos internacionales. Cada cierto tiempo, Colombia hace parte de conversaciones internacionales como las conferencias de las partes, que también se llaman COP, y otros mecanismos y lugares de encuentro donde se debaten cuáles son los compromisos que se van a adquirir frente al cambio climático y frente a los conflictos ambientales. Seguirle la pista a lo que queda consignado en estos documentos es una pieza clave para cualquier periodista ambiental. Normalmente nos quedamos cubriendo solamente la noticia de que asistimos a este evento, a esta conferencia de las partes en Dinamarca o en Estocolmo o en París o en Madrid, pero es importante ver cuáles son los acuerdos que quedan consignados y que se pueden consultar no solamente en la página de las cancillerías, sino también hacerle un rastreo incluso a través de organismos internacionales. Muchas veces nuestra aparición en estas cumbres termina en discursos de nuestros funcionarios, pero tenemos que verificar cuál es realmente la coherencia de nuestros gobernantes y de nuestros estados frente a sus compromisos reales. Hay al menos 3 acuerdos a los que hay que prestarles mucha atención. En 1994, Colombia firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En el 2000, el Protocolo de Kioto y en el 2015, el Acuerdo de París. Es necesario que cada uno de nosotros le hagamos seguimiento a los puntos que fueron acordados en cada uno de esos documentos. Una octava recomendación es interesarnos más por la ciencia y no tenerle miedo. Los científicos son grandes aliados de los periodistas ambientales. Tenemos que acercarnos a ellos con la disposición de entender los detalles de las investigaciones que llevan a cabo y con la disposición de aprender cada vez más sobre los temas que informamos. Un científico aliado puede salvarnos muchas veces de tener equivocaciones en la manera como presentamos la información. Estos científicos no solo le entregan mucho más rigor a nuestros contenidos periodísticos, sino que luego nos pueden servir como sabios que nos recomiendan nuevas maneras de abordar estos fenómenos. Recordemos además que los científicos tienen esta vocación de divulgación que también nos puede ser muy útil a la hora de explicar paso a paso cada uno de los fenómenos que a veces pueden ser muy complejos. Otra cosa importante es que no solamente tenemos un rango de científicos disponibles para nuestras investigaciones, que la verdad es muy rico porque Colombia tiene grandes investigadores, sino que también tenemos otras fuentes de información científica que pueden servirle a nuestras historias. Existen artículos académicos, papers científicos, y estos son libros e investigaciones que existan en nuestras bibliotecas, que se encuentren en formatos digitales también, e incluso no tenerle miedo a traducir y utilizar herramientas de Google para acceder a información que de pronto está en inglés, pero que solo con traducciones muy básicas las podemos entender e incluir dentro de nuestros informes. Seguramente en sus regiones existen científicos que no están siendo consultados y que le pueden entregar una perspectiva mucho más enriquecedora a nuestras historias. Un buen consejo o una buena pista para acercarse a temas que a veces son muy complejos de explicar es que le pidamos a estos investigadores que intenten explicarnos como si fuéramos niños de 6 años. Esta técnica parece simple, pero resulta muy efectiva cuando queremos que los especialistas se conviertan en mejores divulgadores. La novena recomendación es que aproveches el valor de las imágenes. El periodismo ambiental tiene esta capacidad de siempre generar empatía en los lectores cuando se acercan a paisajes o a representaciones visuales de los conflictos ambientales de los que hablamos. Pero no solamente de los desastres, también las imágenes nos enseñan de biodiversidad, nos enseñan de diversidad de paisajes, nos muestran
distintas culturas, nos hacen acercarnos a personajes que están a veces muy lejos de mi cotidianidad. Así que aprovechemos el valor que tiene el recurso fotográfico en nuestro enfoque periodístico, porque sin duda es una oportunidad maravillosa de acercar a nuestros lectores a nuestras historias. La 10ª recomendación tiene que ver con activar alianzas para denunciar quiénes son los verdaderos responsables del cambio climático. En Colombia, lo que ocurre con los temas ambientales es que siempre nos quedamos como en las generalidades. Entonces decimos que todo esto tiene que ver o con ganadería, o con apropiación de tierras, o con minería ilegal, pero muchas veces necesitamos crear un espacio seguro para poder investigar estos temas, y para esto las alianzas informativas resultan y han resultado muy efectivas en otros países y en otros contextos. La invitación es entonces a que nos unamos en nuestras salas de redacción y creemos alianzas entre medios de comunicación para poder desmantelar a los responsables del cambio climático. Hay muchísimas empresas detrás de lo que ocurre con los efectos del cambio climático. No solo las industrias petroleras o las mineras están relacionadas con este fenómeno, también las textileras, las industrias de alimentos, las industrias de cárnicos, las industrias de plástico. Hay mucha información ahí que debería ser investigada. Y una manera de hacerlo de forma segura es creando alianzas informativas con otros periodistas. Pero no solamente estamos hablando de activar alianzas con periodistas ambientales de otros medios de comunicación. Esta es la oportunidad para crear sinergias con nuestros compañeros de las fuentes judiciales, económicas, políticas, y con ellos construir nuevos enfoques que nos permitan avanzar en investigaciones periodísticas que de pronto hasta ahora no hemos leído. Muchas veces nos separamos muchísimo y creemos que el periodismo ambiental no es un periodismo que esté volcado hacia la investigación en corrupción, por ejemplo, pero si abrimos espacios de colaboración con otros colegas que sí están enfocados en realizar investigaciones sobre corrupción o sobre política, nos vamos a dar cuenta de que vamos a generar mejor información de calidad frente a quiénes son los responsables del cambio climático. Un siguiente camino que podemos tomar es el de incluir las voces de los conocedores de la naturaleza. En nuestros territorios existen autoridades tradicionales, comunidades indígenas, comunidades de campesinos, afrodescendientes y otras personas que pueden complementar nuestros artículos con sus voces diversas. Estas voces, unidas a las de los científicos y a las de otras fuentes de información, nos permitirán tener artículos muchísimo más robustos. Incluso una de las principales recomendaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático es que los periodistas incluyamos las voces de indígenas y otras autoridades locales y otros conocedores del territorio en nuestros informes para informar de una manera más cercana sobre el cambio climático. Otro de los caminos para hacer del cambio climático un tema relevante es sin duda aplicar el enfoque de soluciones. Muchas de las problemáticas sobre las que nosotros informamos ya tienen alguna solución andando, alguna comunidad que está buscando de manera recursiva la forma de superar este conflicto ambiental. Muchas veces a los periodistas se nos olvida cubrir esa parte, pero el cambio climático requiere de reporteros comprometidos con la construcción de narrativas para el cambio. Si ustedes se toman un minuto para pensar cuántas soluciones puede haber sobre asuntos ambientales en los territorios que ustedes cubren, seguramente se van a dar cuenta que hay muchas historias que no han aparecido en sus medios de comunicación. Lo que pasa es que muchas veces el periodismo de soluciones se confunde como con un periodismo que no tiene rigor o que es light, pero nada que ver con eso. El periodismo de soluciones es un periodismo que, con técnicas periodísticas como las que todos utilizamos, con toda la rigurosidad, intenta exponer salidas y alternativas que las comunidades están llevando a cabo para generar transformaciones sociales. La recomendación número 13 es que defendamos nuestras agendas propias. Es muy común que los periodistas terminemos cubriendo en nuestro día a día información que otras organizaciones nos entregan. Organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, el propio gobierno. Ellos siempre van a tener información disponible sobre los temas que a ellos les interesa, pero también hay que volver a la agenda propia. Hay que volver a entender cuáles son los temas que yo como reportero quiero posicionar, porque entiendo que son los temas que le interesan a mis audiencias. Es por eso que es importante tener en cuenta la información que fuentes oficiales o organizaciones de la sociedad civil o organizaciones que defienden los derechos de la naturaleza nos entreguen, pero mucho más importante es defender nuestra agenda propia. Y aquí van algunos temas que les pueden servir para activar sus agendas propias. 1. Exploremos la relación entre cambio climático y la vida cotidiana de las personas. 2. Exploremos qué está pasando con las industrias y cómo evolucionan las industrias del carbón, el gas y el petróleo, pues son ellos los principales generadores de gases de efecto invernadero. 3. Las soluciones de conservación naturales, como la conservación de bosques en algunas regiones de nuestro país. 4. Las dinámicas de la deforestación en Colombia y el cambio en el uso de nuestros suelos.
que es otro de los principales emisores de los gases de efecto invernadero. 5. Hay que hacerle seguimiento a las políticas impulsadas por el gobierno para generar adaptación al cambio climático y otras posibles soluciones que están sobre sus mesas. 6. Hay que hacerle seguimiento también a los esfuerzos por cumplir los compromisos internacionales y sus propios planes contra la deforestación y contra el cambio climático. 7. Es importante mirar cuáles son otros impactos del cambio climático, porque muchas veces nos quedamos solo cubriendo los desastres naturales. Y por último, hay que darle una mirada a lo que está pasando en el resto del mundo. Esa puede ser una buena inspiración para nuestras agendas propias. El punto 14 tiene que ver con seguir e indagar cuáles son los referentes de medios de comunicación que están haciendo bien la tarea en cuanto al cubrimiento del tema ambiental. Colombia tiene una serie de iniciativas periodísticas que están relacionadas al cubrimiento de los conflictos ambientales y del cambio climático. Tenemos una oficina de Mongabay, también en los equipos periodísticos del Tiempo y del Espectador, de Semana, con Semana Sostenible, y otras referencias que pueden servirles para ver quién está haciendo bien la tarea. Obviamente buscar también dentro de sus medios regionales quién está haciendo un buen cubrimiento de este tema para encontrar en ellos inspiración. El punto número 15 tiene que ver con la postura política que tenemos como periodistas frente al cubrimiento del cambio climático. Nosotros tenemos la posibilidad de ser quienes impulsemos en las salas de redacción un cambio de mentalidad frente a la forma como abordamos este tema. Ningún cambio es posible si alguien no lo detona, y quizás ustedes son los encargados de abrir esa conversación dentro de las salas de redacción, de invitar a los medios de comunicación a que pongan el cambio climático dentro de sus principales titulares, que lleven el cambio climático a las primeras páginas de sus periódicos. Cubrir el cambio climático es un asunto de supervivencia. Hacer del cubrimiento de la crisis climática un asunto importante para nuestros medios de comunicación nos permite alinearnos, sobre todo, con la preservación de la vida. Los periodistas ambientales tendremos que asumir un papel clave en el cambio de mentalidad de nuestras salas de redacción. Para eso es importante hacer un periodismo de muchísima calidad, utilizar recursos visuales, utilizar infografías, traer a la sala de redacción distintas herramientas que permitan posicionar nuestras historias como historias de muchísima calidad. Y los cambios tienen que hacerse pronto porque el reloj no corre a nuestro favor.